Bien, buenos días a todos. Agradezco la invitación a este magno evento. Y bien, vamos a hablar los siguientes minutos de la similitud de laboratorio en COVID y las enfermedades reumáticas. Como todos ustedes saben, el estudio de los anticuerpos no es algo nuevo, comienza desde justo principios del siglo pasado, principios del siglo XIX, con la postulación de la teoría de las cadenas laterales por Paul Ehrlich, a lo cual él llamó en su momento Magic Bullets, y que hoy en día podemos palpar de una manera muy tangible y real, ¿sí? La aplicación de lo que él en algún momento denominó estas balas mágicas, que acuérdense que él decía que existían células que tenían en su superficie una especie de receptores y que eso en algún momento pudiera tener mucha utilidad. De ahí que a lo largo de la historia, pues la contribución en el mundo de los autoanticuerpos, perdón, de los anticuerpos, pues no solo ha venido a contribuir de manera importante en la fisiopatología de diferentes enfermedades, sino también por ahí de los 70s, 80s se comenzaron a utilizar mucho estas extraordinarias moléculas como parte de técnicas de laboratorio para apoyar los probables diagnósticos y probablemente más recientemente estas moléculas, como bien ustedes sabrán, pues también son utilizadas como parte del armamento disponible para diferentes enfermedades como parte del tratamiento. Es allí donde destaca la importancia de esto que hace más de un siglo, pues Paul Ehrlich nos comentaba, ¿no? A grandes rasgos, ustedes saben que la respuesta la podemos dividir típicamente en respuesta primaria y secundaria. Inicialmente se originan clonas de linfocitos B productoras de IgM, para que después, mediante los procesos de cambio isotipo, edición del receptor, maduración de la afinidad, comencemos a ver anticuerpos de isotipo IgG. Y ante una segunda reto antigénico, pues esta respuesta se potencia, principalmente produciendo grandes cantidades de anticuerpos de isotipo IgG. Cabe mencionar que los anticuerpos pues solamente son una parte de la fisiopatogenia de las diferentes enfermedades y por eso es que hago alusión aquí con esta imagen representando a los anticuerpos como la punta del iceberg. Sin embargo, ¿sí? Hacia la parte media e inferior, pues hay todavía muchos mecanismos implicados en las diferentes fisiopatogenias de las enfermedades. Como todos ustedes saben, esto es muy diferente y no aplica a lo que nosotros como especialistas en autoinmunidad pues vemos en el tipo de enfermedades que manejamos, ya que en autoinmunidad al existir un autoantígeno de forma permanente pues no se puede hablar de una respuesta primaria o secundaria. Eso es importante comentarlo. En general, ya posicionándonos en el mundo del COVID-19, pues ustedes saben, y aquí les muestro esta gráfica, en donde pues podemos ver a grandes rasgos la utilidad y las oportunidades de detección de las diferentes pruebas, ¿no? Entonces, los anticuerpos están aquí, como todos ustedes saben. No es recomendable utilizar este tipo de pruebas cuando está en estadios tempranos de la enfermedad, pero después sin duda nos puede dar mucha y aportar mucha información pues para la toma de decisiones, como lo es hoy en día pues lo que ocurre con todos los procesos de vacunación que se están dando a nivel pues en todo el planeta, ¿no? Sin embargo, pues sigue siendo el principal reto diagnóstico pues identificar el día cero, ¿no? Para pues, hacer un corte de cuándo es que comenzó o no la enfermedad. Y eso sin duda pues también ha tenido sus dificultades en la interpretación y en la trazabilidad de diferentes estudios. Un poquito hablando de lo que sabemos o lo que utilizamos hoy en día en el laboratorio y poniéndonos en el contexto del SARS-CoV-2,
pues hemos encontrado puntos de convergencia o también podríamos llamar semejanzas, ¿sí? Y el primero de ellos, que yo digo que es la clave de mucha de lo que vamos a hablar, pues son los antígenos. En este caso, aquí en la parte central de la diapositiva vemos una imagen muy bonita publicada el año pasado en el New England Journal of Medicine, y podemos ver cómo pues está esa cadena de RNA que sabemos hoy en día que es una cadena en sentido positivo, ¿sí? Pero esa cadena de ácido nucleico, en este caso RNA, pues no está sola, sino generalmente está acompañada de otras moléculas, y de ahí es donde hay una semejanza con lo que muchas veces ocurre con antígenos propios, en donde podemos ver, ¿sí? Pues que los ácidos nucleicos muchas veces van a estar acompañados de manera cercana con complejos proteínicos. Y aquí pongo algunos ejemplos. Vean, la molécula de RNP, que todos ustedes como reumatólogos saben que anticuerpos contra esta proteína, contra este complejo, sirve para la enfermedad mixta del tejido conectivo. Vean cómo está la cadena de RNA, pero no está sola, sino está acompañada por péptidos, ¿sí? Que van a ayudar a darles estabilidad conformacional a esta estructura. Esto es bien importante. Esto es bien importante comprenderlo. Otro ejemplo similar es lo que ocurre con el complejo de SCA y SCB. Vean, nuevamente tenemos una hebra de RNA, ¿sí? Estabilizada por dos polipéptidos, en este caso SCA de 52 y de 60 kilodaltones. Y un tercer ejemplo en donde podemos ver un nucleosoma. Acuérdense que el nucleosoma es la unidad fundamental de la cromatina. Y entonces vemos cómo 247 pares de bases están rodeando un octámero de histonas, ¿sí? Esto en términos de autoinmunidad, pues es muy útil hablando de anticuerpos, sobre todo para estadios de reciente inicio asociados al lupus eritematoso sistémico. Y todos estos antígenos pues forman parte de los componentes celulares que naturalmente nosotros tenemos y que en el laboratorio, que es hacia donde está enfocada esta plática, pues podemos identificar en células HEP2, en donde vean, aquí tenemos una variante de la HEP2, que se llama HEP2000, y aquí justamente lo que se trata como artefacto de laboratorio es de sobreexpresar el antígeno de 60 kilodaltons, que es el que primariamente o principalmente se asocia en pacientes con síndrome de Sjögren. Otros puntos de convergencia o semejanzas que tienen que ver con la parte del antígeno es la conformación. Vean, aquí les muestro rápidamente cómo tenemos a la molécula, a la proteína Spike, o sea, la proteína S del SARS-CoV-2, y vean cómo también se ha publicado recientemente que estas variantes nuevas pues pueden estar alterando la conformación de esta molécula que sabemos que es importante para que infecte a las células del huésped. Y vean, ya se comienza a hablar de una estructura cerrada, puntualmente en esta región que estoy señalando con el cursor, y una variante en una posición abierta. Cuando se publicó esto, nosotros que somos estudiosos a lo largo del tiempo del síndrome de anticuerpos antifosfolípido, nos pensamos inmediatamente en la beta-2-glicoproteína 1, que ustedes saben que pues es el principal blanco del síndrome conocido como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en donde en el 2010, de una manera elegante, se muestra por Agar y colaboradores que esta molécula, que insisto, todos y cada uno de nosotros poseemos de manera natural, puede estar en una forma cerrada, mostrando poca inmunogenicidad, pero en pacientes con síndrome de antifosfolípidos esta conformación se encuentra curiosamente en una estructura más abierta, y eso hace que inmunogénicamente sea pues más potente. Otros puntos de convergencia que ustedes saben muy bien que hemos conocido a lo largo de estos últimos meses y que sabemos que en autoinmunidad sin duda alguna se han documentado de manera profunda ya por mucho más tiempo, es la afectación
en cuanto a la parte inmunológica de linfocitos T y linfocitos B. Y eso, si nos ponemos en el contexto del SARS-CoV-2, pues también vemos que muchos pacientes, aquellos que van a tener una variante un tanto más agresiva, pues van a cursar con linfopenia, lo cual sí no es un fenómeno poco observado en los pacientes con enfermedades reumáticas. La tormenta de citocinas, famosa también, que también se ha estudiado durante mucho tiempo en autoinmunidad, bueno, pues hoy sin duda es también algo que se ha comentado mucho en el mundo, en el contexto actual del COVID, ¿no? También existen algunos otros mecanismos, ¿sí?, que se han demostrado, como la necrosis, la apoptosis, pero en particular este que es probablemente un poco más reciente en cuanto a estudio, que es el fenómeno de la netosis, que ustedes saben que es un fenómeno en el cual el neutrófilo, cuando llega al sitio de inflamación, ¿sí?, prácticamente revienta y se conjunta de una manera muy ordenada los elementos de la cromatina con componentes proteicos del citoplasma para formar lo que conocemos como las famosas trampas extracelulares del neutrófilo. Vean, todos estos fenómenos son parte de lo que ya se conocía con antelación en el contexto de autoinmunidad. Y bien, esta revisión me parece muy interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en el contexto de autoinmunidad también hay fenómenos que nos llevan claramente a voltear a ver los fenómenos de infección. Y vean el título de este review, ¿sí?, en el cual dice que el SARS-CoV-2 como un disparador de autoinmunidad, y eso prácticamente se da por dos mecanismos. Por un mecanismo de hiperestimulación a nivel del sistema inmunológico, el cual va a desembocar en la generación de anticuerpos, y también de manera conjunta con el concepto de mimetismo molecular, que ustedes saben que es el parecido o la homología que tienen ciertas estructuras propias que pueden ser reconocidas por anticuerpos que originalmente estaban dirigidos contra microorganismos. Y en la parte de abajo pueden ustedes ver pues prácticamente todo un gran número de diferentes publicaciones en donde vean cómo en diferentes partes del planeta se han documentado la presencia, curiosamente, de autoanticuerpos, ¿sí? Y en algunos casos, pues no solo la presencia de esos anticuerpos, sino su asociación ya con un fenómeno autoinmune. Recordar que la presencia de un autoanticuerpo no forzosamente se tiene que reflejar en un contexto, en un proceso autoinmune. Y eso es pues lo que probablemente en los últimos años vayamos a estar revisando desde el punto de vista de autoinmunidad con mucho detalle. Desde el punto de vista de autoanticuerpos y su uso en el laboratorio, siempre comento que si bien en las últimas 2 décadas ha habido una explosión en el estudio de diferentes autoanticuerpos, no todos pueden ser interpretados de la misma manera. De tal forma que si hacemos una analogía, vean, en el caso de autoinmunidad, los anticuerpos antinucleares pues son o nos van a servir para el diagnóstico, algunos menos van a tener utilidad para un pronóstico de la enfermedad, como los péptidos cíclicos, los SM, que se asocian a morbimortalidad por nefropatía lúpica en lupus eritematoso. Péptidos cíclicos, sabemos que los pacientes que tienen este marcador pues tendrán una variante de la enfermedad un tanto más agresiva. Y en la parte de arriba, pues un par de ejemplos en donde realmente hay muy pocos que en donde nos sirven para el seguimiento de la enfermedad. Pues bien, lo mismo ocurre cuando volteamos a ver las pruebas que tenemos para el diagnóstico del SARS. Todos sabemos que el estándar de oro para decir que un paciente tiene COVID, pues sin duda sigue siendo la PCR, ¿sí? Pero ¿qué pasa con aquellos que son negativos? Bueno, pues ahí es donde los anticuerpos de primera mano pueden tener utilidad, ¿sí? Y de hecho nosotros hemos visto que desde estadios muy iniciales, pues ya podemos determinar anticuerpos contra COVID. Pero estos anticuerpos son neutralizantes, que es lo que muchas veces tenemos que estar identificando de una manera depurada, pero no es tan sencillo. Y bueno, también, por ejemplo, la utilidad de los anticuerpos
para el contexto actual en donde pues sabemos que se está inmunizando mucha gente a través del proceso de vacunación, ¿no? Entonces vean cómo existe un símil también entre la interpretación de las pruebas en el contexto de autoinmunidad y lo que ocurre en el mundo del COVID. Y en las siguientes diapositivas voy a mostrar algunas evidencias y parte de nuestra experiencia, ¿sí? En el instituto en donde laboramos acá en Ciudad de México. Vean, este es un estudio realizado aquí en nutrición, en El Salvador Subirán, como se le conoce. Vean, 309 pacientes, la mayoría de ellos eran pacientes ambulatorios, solo 140 hospitalizados, prácticamente en un periodo de 2 meses. ¿Sí? Y vean cómo aquí pueden ustedes ver en las líneas en color azul son los pacientes que no requerían o que no requirieron el servicio de terapia intensiva versus las líneas rojas que eran los pacientes con una variante más agresiva y vean pues cómo la cuenta de linfocitos, es decir, los pacientes que estaban en terapia intensiva pues tenían más leucopenia, ¿sí? Y también de manera similar vean cómo otras pruebas como la proteína C reactiva, el dímero D, que muchas veces en autoinmunidad pueden estar alteradas, pues también nos permite hacer una clara diferenciación entre aquellos pacientes que van a tener una variante de la enfermedad un tanto más agresiva. Como conclusión, bueno, pues las comorbilidades encontradas en este estudio, pues fue la presencia de diabetes, el tener un índice de masa corporal más alto y pues laboratorios, como lo muestro en la diapositiva, pues asociados a inflamación, fueron los que obtuvieron un mayor puntaje y que pudieran ser útiles para identificar aquellos pacientes que iban a tener una variante más agresiva en la enfermedad. Este es otro estudio de tipo transversal, vean, 66 pacientes, principalmente graves, ¿sí? Por estar atendidos aquí en el instituto, y pues nos dimos a la tarea de a esos 66 pacientes analizarles o buscarles anticuerpos antinucleares, y vean en esta tabla les muestro pues la distribución por patrones. Vean el patrón moteado grueso y el patrón mezclado con patrones citoplásmicos, fueron los más prevalentes, ¿sí? Una positividad mayor a 1,80 del 80%, solo el 20% fueron negativos. Y pues vean cómo podemos encontrar prácticamente toda la variedad de patrones de anticuerpos antinucleares que típicamente vemos en autoinmunidad, pues también los podemos ver en estos pacientes. No perder de vista, ¿sí? Sobre todo para médico general o médico en formación, que estas pruebas pues son y siguen siendo consideradas como el estándar de oro cuando uno sospecha de un proceso de tipo reumatológico. Posteriormente, hicimos también un diseño longitudinal porque pues la pregunta es si estos pacientes a la postre, derivada de este estímulo infeccioso, a la postre pueden hacer un proceso autoinmune, y para eso hicimos una colaboración con la Fundación SLIM, ¿sí? Acá en la Ciudad de México, y vean 106 pacientes, los cuales les dimos un seguimiento durante 6 meses con tomas en diferentes estadios, desde un T0, que era cuando ingresaban a la unidad temporal, de los 14 días al mes, segundo, tercer mes y sexto mes, ¿no? Identificadas como de T0 a T5. Bien, pues lo que hicimos posteriormente fue analizar los antinucleares en el estadio inicial, al tercer mes para ver su comportamiento y al sexto mes. Antes de esto, también les determinamos en el laboratorio anticuerpos contra SARS-CoV-2, específicamente contra la proteína S, y pues podemos ver, miren, cómo desde que fueron diagnosticados ya una gran proporción de pacientes tenían positividad para los anticuerpos, y de ahí hay un pico máximo al mes aproximadamente, y posteriormente pues empiezan a decaer. Esto típicamente es natural. ¿Por qué? Porque no creamos que un anticuerpo se va a producir y va a perpetuarse de manera por siempre. ¿Por qué? Porque acuérdense que un anticuerpo circulante pues también nos puede llevar a un riesgo de desencadenar un proceso autoinmune. Entonces aquí vemos a 6 meses cómo
estos anticuerpos y de manera significativa van disminuyendo, pero pues sin llegar a ser negativo, ¿no? Habría que ver aquí qué es lo que sucede con el paso del tiempo. Y también esto nos permitió identificar que pacientes que tienen más gravedad de la enfermedad, pues tienen una mayor cantidad de anticuerpos contra proteína S. Pero, ¿qué pasa cuando investigamos los anticuerpos antinucleares? Vean, el primer estudio que les mostré, esto no está publicado, está aún en proceso de preparación, ¿sí? Pero este estudio, que es importante porque lo hicimos de manera longitudinal, ¿sí? Pues nos muestra que también podemos identificar en la primera toma, vean, una gran variedad de anticuerpos antinucleares. Aquí principalmente identificamos al patrón moteado fino, seguido del nucleolar, ¿sí? Pero vean cómo en el tiempo cero teníamos prácticamente un 40% positividad, a los 3 meses disminuyó a un 32% y a los 6 meses solamente un 23% de esos pacientes tenían la presencia de estos anticuerpos. Persistentemente, 3 de ellos tenían el mismo patrón y títulos similares desde el T0 hasta el sexto mes de seguimiento. Obviamente esto se sigue haciendo de manera en colaboración, ¿sí? Con la fundación para pues tratar de darle seguimiento a estos pacientes y ver qué posteriormente hacen o si pueden o no hacer algún fenómeno autoinmune, ¿no? También les determinamos a otros pacientes ANCAS, ¿sí? Y vean cómo un 63% tuvieron positividad para estos anticuerpos. Ya cuando diferenciamos por patrón, prácticamente el 60% tenían un P-ANCA, seguido de un C-ANCA, ¿sí? El 40% fueron negativos, pero vean, cuando nosotros vimos que la mayoría eran P-ANCA, bueno, pues decidimos hacerles anticuerpos mieloperoxidados a sus pacientes y vean pues cómo el 0%, ¿sí? O un 100% tuvimos de negatividad, ¿no? Esto también es importante porque, y justo se acaba de publicar esta semana, ¿sí? En donde vean cómo, pues, pacientes que tienen con COVID, ¿sí? Tienen una mayor cantidad de trampas extracelulares de neutrófilos y eso, pues, puede estar influyendo a nivel de lo que ocurre en la inflamación y a nivel de la inmunidad humoral. Entonces, vean, aquí tenemos un control, vean cómo casi no hay formación de netosis y en la parte de abajo cómo son inducidos mayormente el proceso de formación de NETs por sueros de pacientes con COVID, ¿no? Y bien, ustedes saben que actualmente se habla mucho del long COVID y se ha visto mucha afección de nivel sistémico en estos pacientes. Entonces, creo yo que es evidente la presencia de diferentes autoanticuerpos en pacientes con COVID. Sin embargo, pues faltará dilucidar el impacto de esto a largo plazo, ¿verdad? Y en las últimas semanas o meses han estado emergiendo una gran cantidad de diferentes artículos asociados a autoinmunidad, en donde pues vean cómo es importante esto en términos de lo que ocurre en pacientes con miopatía. Sabemos que algunos de estos pacientes refieren mucha cansancio y debilidad muscular. Eso, pues bueno, puede ser en un contexto de miopatías inflamatorias importantes. El uso de diferentes fármacos, ¿sí? Como el metotrexate, que sigue siendo muy utilizado en nuestra población, ¿sí? Vean lo que ocurre. Este es un paper del New England Journal of Medicine, de lo que ocurre en los niños, ¿sí? Que sabemos que, o más bien las variantes originales no afectaban de manera importante, ¿sí? Pero a algunos de ellos pues les puede ocurrir el síndrome inflamatorio, ¿verdad? También vean, este es un artículo muy, muy reciente en donde dice que los pacientes que eran más críticos y que tenían más afectación a nivel trombótica, pues tenían más presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y eso es importante en el contexto pues de autoinmunidad, ¿sí? Vean también, y esto es un tema de interés en mi laboratorio, ¿sí? El hecho de que se ha encontrado algunas afectaciones por algunas vacunas en particular,
¿sí? Asociada a eventos trombóticos y su asociación con adenovirus, porque pues ustedes saben que varias de las vacunas disponibles a nivel mundial pues se basan en estas plataformas con diferentes variantes de adenovirus. Como conclusión o resumen, los anticuerpos sin duda siguen siendo una herramienta fundamental e importante en la fisiopatología y temas de salud. Es claro que existen puntos de convergencia entre el SARS-CoV-2 y los procesos autoinmunes. Esto cuando lo analizamos desde el punto de vista antigénico, la presencia de anticuerpos, algunos mecanismos de daño como la netosis, etcétera, etcétera. Es evidente la presencia de diversos autoanticuerpos en pacientes COVID, pero creo que todavía falta mucho por dilucidar, sobre todo a largo plazo, y eso es un tema que sin duda es de seguimiento y de gran interés en el departamento de reumatología. Y finalmente, pues que la utilidad de las diferentes pruebas y métodos se asimilan en diversos puntos a lo observado en autoinmunidad. Y finalmente es todo, no me queda más que agradecer su invitación y aquí está mi correo electrónico por si existe alguna duda o comentario o pregunta. Un saludo en El Salvador. Muchas gracias por su atención. Que tengan excelente día.